este curso y a este tema especial que vamos a tratar ahora, que es la higiene hospitalaria. Un tema que aparentemente es trivial, pero que tiene muchas aristas importantes y que en este momento está siendo considerado uno de los 3 pilares en los que se basa el control de la infección dentro de las instituciones de salud. Mi nombre es Elena Graciela Andión, soy especialista en control de infecciones y epidemiología. En este momento estoy ejerciendo la presidencia de ADESI, que es la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Soy supervisora en control de infecciones de un hospital de pediatría de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, que es el Hospital Profesor Dr. Juan P. Garrahan, y también soy directora de ESIE, que es un emprendimiento para la educación en control de infecciones y epidemiología, también con sede en Buenos Aires, Argentina. Bueno, hechas las presentaciones, habiéndoles dado la bienvenida, voy a empezar a tratar este tema que, como les dije antes, parece trivial, pero tiene muchas aristas importantes. La primera cosa que uno se tiene que potenciar en el concepto actual de higiene hospitalaria es que hemos abandonado el concepto de áreas críticas, áreas no críticas, porque en realidad los productos y los microorganismos no son específicos de un lugar ni de otro. Entonces, hoy cuando hablamos de higiene de las superficies, en realidad estamos incluyendo la desinfección también, sobre todo cuando estamos hablando de lo que es el entorno del paciente o unidad del paciente. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo, dentro de lo que es el entorno del paciente, la línea punteada con fondo gris, estamos viendo todos aquellos elementos que están conectados con el paciente, que son sitios críticos para la contaminación y para la infección, y que son aquellas superficies que el personal de salud toca mucho con sus manos, o sea, superficies altamente tocadas. La baranda de la cama, la piecera, la cabecera, el pie de suero, la mesa de luz, los monitores, la superficie del respirador, todo lo que esté conectado al paciente y forme parte de ese entorno del paciente. Estas superficies altamente tocadas, como concepto para ahora en adelante, sí o sí se tienen que higienizar y desinfectar, mientras que todo lo demás, lo que está fuera de la superficie punteada, es una superficie poco tocada, como la parte alta de las paredes, los techos, y no requieren de desinfección. Con higiene es suficiente. Los pisos, por ejemplo, que hay siempre la costumbre de desinfectar los pisos, cuando en realidad los pacientes no se atienden sobre los pisos y no es necesaria su desinfección. Hay muchísima bibliografía desde muy antiguo, fíjense que hay bibliografía desde el año 1996 en adelante hasta nuestros días, que empezaron a señalar que la contaminación de las superficies que conforman el entorno del paciente es lo que contribuye a la transmisión de patógenos al mismo paciente y hacia otros pacientes, generalmente vía manos del personal, porque esos equipos biomédicos contaminados, las superficies del entorno altamente tocadas, son la fuente que contamina manos y guantes, si es que están puestos en las manos, de los trabajadores de la salud. Una publicación reciente también acompaña aquellas publicaciones que, como les decía antes, vienen desde muy antiguo. Acá tenemos la primera del año 1988, y se sucedieron y siempre terminan insistiendo en lo mismo, pero esta de Infection Control Today es muy importante porque contiene un artículo de William Rutala, que es un especialista en esterilización y desinfección muy reconocido a nivel internacional. Y él señala un concepto muy claro. Las superficies contaminadas constituyen una fuente importante para la transmisión de muchos patógenos productores de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Y estos microorganismos patógenos, como lo señala acá, incluyen desde Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococo resistente a vancomicina, Bacillus gram negativos multiresistentes, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia productora de carbapenemasas, Clostridium difficile, y si bien en nuestro medio, en Latinoamérica no es tan frecuente, también norovirus. La mayoría de los estudios que hay, inclusive tenemos uno hecho por el doctor Delgado Naranjo, en el cual trató de poder ver si aquellos clones que de alguna manera estaban contaminando el medio ambiente coincidían de alguna manera con los que tenían los pacientes en su colonización o infección, y qué es lo que sucedía respecto de un control de brote cuando se aplicaban medidas de limpieza y desinfección. Ellos tenían un número de infectados de 46, 19 colonizados, y cuando instituyen
una intervención especial basada en aplicación de medidas de limpieza y desinfección, lo que observan es que no hay nuevos casos después de la semana 36. Otro estudio importante, hecho en enterobacterias productoras de carbapenemasas por los doctores Lerner, Adler y Abu Hamna, que también estudiaron muestras ambientales y trataron de controlarlas y de comprobarlas junto con los pacientes que estaban internados. En el estudio que ellos hicieron, tomaron 2 salas, recuperaron entre un 29 y un 18% de enterobacterias productoras de carbapenemasas, y la conclusión que sacan estos autores, fíjense en la foto donde están los números de los lugares que ellos estudiaron, que en realidad la contaminación siempre ocurre dentro del entorno del paciente, o sea, de aquellas zonas próximas al paciente. Si esas zonas no son adecuadamente limpiadas y desinfectadas, van a pasar no solo al próximo paciente, sino vía manos del personal al resto de los pacientes internados en la unidad. En el hospital donde trabajo, el Hospital Dr. Juan P. Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, como consecuencia de algunos brotes por Acinetobacter baumannii complex, se estudiaron para ver si había una coincidencia entre los clones de los pacientes y los del medio ambiente. Teníamos 3 pacientes infectados por Acinetobacter baumannii complex y tomamos después 10 muestras del entorno del paciente. Y encontramos 3 clones. El clon 1 estaba 2 había en pacientes, 4 en el entorno. Del clon 2, 1 había en paciente y 5 en el entorno, y el clon 3 no lo encontramos en paciente, pero sí estaba en el entorno. Esta es una banda del DNA de los microorganismos, y fíjense cómo coincide y fue encontrada en el pie de la cama, en el pie de suero, en la baranda de la cama, en la superficie del monitor, en el otro clon, el clon 2, también en el pie de la cama, en el pie de suero, en la baranda de la cama y en la superficie de los monitores. Estos son más que pruebas suficientes para indicar que realmente el medio ambiente que rodea al paciente, ese entorno que es del paciente, tiene una interacción directa con la transmisión de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Para tener una idea más clara de esto que fue estudiado desde el punto de vista microbiológico, vemos, por ejemplo, para Acinetobacter baumannii, en esta diapositiva, los sitios corporales que están colonizados del paciente, que van a las manos del personal, y de las manos del personal van a 2 entornos. Un entorno que es el entorno fijo, que es donde el paciente está internado y todo lo que lo rodea, como podemos ver en esta foto, los cajones, esto es una servocuna, el respirador, las bombas de infusión, etcétera, pero también va a un entorno móvil, que es el que menos se jerarquiza y que también queda altamente contaminado, como podrían ser las sillas de ruedas y las camillas. Y uno debería empezar a reflexionar si hay protocolos o no que definan claramente qué hacemos después que una silla de ruedas o una camilla fue utilizada para transportar a un paciente, porque por lo general queda estacionada sin que se le haga un proceso de higiene y desinfección post-uso. En resumen de todo esto, hay muchísima bibliografía que termina concluyendo en que la transmisión de infecciones hoy en día cumple con estas 3 circunstancias que ustedes ven acá planteadas, siendo de mucha importancia esto que estamos hablando, que es el entorno del paciente, las manos del personal y, por supuesto, las prácticas del personal de salud, los procedimientos, para los cuales también tenemos que tener protocolos de buenas prácticas. Pero este es el sentido. Algo que cambió muchísimo en la comprensión del rol que tenía el entorno del paciente y los procesos de limpieza y desinfección para la transmisión de las infecciones fue este estudio de Kramer y colaboradores, publicado en el año 2006, que estudió cuánto tiempo permanecían los microorganismos en las superficies inanimadas. Y este es el dato, este es un resumen, pero es un dato muy interesante porque, por ejemplo, señala que para Acinetobacter especies la persistencia puede ir desde 3 días a 5 meses, para Clostridium difficile 5 meses, Serratia marcescens, por ejemplo, hasta 2 meses, 7 meses para Staphylococcus aureus, para Enterococcus especies hasta 4 meses, y algo que es el problema
en reglas generales de Latinoamérica, que es la KPC o la Klebsiella pneumonia productora de carbapenemasas, que tenemos que tener en cuenta la importancia que es cuando tenemos pacientes afectados por este microorganismo, poder hacer un proceso de limpieza y desinfección de 2 veces por día. Porque fíjense que la permanencia en el medio ambiente, cuando esto no se hace, es de 30 meses. Y esto implica simplemente que a partir de un caso puede haber un brote, y que si hay un brote, este brote se puede perpetuar. No solamente hay que preocuparse de microorganismos, fíjense qué dato interesante, Candida albicans, que es un hongo, puede llegar a estar en las superficies hasta 120 días, Candida parapsilosis 14 días y Trolopsis glabrata hasta 150 días. O sea que esto no hace más que confirmar la importancia de limpiar y desinfectar el entorno del paciente ideal 2 veces por día. Lo posible a veces, por lo menos, es 1 vez por día. También los virus respiratorios pueden quedar en el medio ambiente y en la época invernal esto constituir una fuente importante a partir de la cual se disparen brotes que afecten no solo al paciente internado, sino también al personal de salud que los atiende. Virus incisional respiratorio 6 horas sobrevive en el medio ambiente y en las manos del personal, cuando no se lavan después de atender un paciente, pueden quedarse más de media hora. Adenovirus, más de 49 días en superficies no porosas como plásticos y metales, y va a sobrevivir entre 8 y 10 días en superficies porosas como ropas y papel. Influenza, el virus de la gripe, entre 24 y 48 horas en superficies no porosas y de 8 a 12 en superficies porosas. Creo que estos estudios de persistencia de los microorganismos en el medio ambiente que está rodeando a los pacientes, en su entorno, confirman una vez más lo que implica poder trabajar en higiene y desinfección diaria de los entornos del paciente como una de las medidas de control de infecciones más importantes para cortar la cadena de transmisión de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En las guías del año 2008, escritas por Rutala y colaboradores sobre desinfección y esterilización, que fueron refrendadas en el año 2017 y ya están disponibles en la página del CDC, por parte fueron refrendadas, William Rutala señala que el tiempo de contacto de un desinfectante con las superficies nunca debe ser menor a 1 minuto. Este es otro concepto a tener en cuenta. O sea que cuando uno realiza y termina de hacer el proceso de limpieza y desinfección, debería esperar antes de ocupar esa superficie 1 minuto. Pero que también señala Rutala que no es necesario dejar un tiempo prolongado, como por ejemplo muchas veces se hablaba de dejar 10 minutos actuar el desinfectante sobre las superficies. Dada la complejidad de los desinfectantes con los que hoy contamos, 1 minuto parece ser un tiempo suficiente. Vamos a ver ahora algunos productos de limpieza y desinfección simultánea. Cuando uno aplica métodos tradicionales que implican primero limpiar, después enjuagar, después secar y después pasar el desinfectante, el tiempo que se pierde es muy grande y no tenemos seguridad de que el proceso realmente se cumpla en todos esos 3 pasos. Por eso la mayoría de las instituciones de salud en este momento están tratando de ahorrar tiempo y en el fondo también dinero, y están tratando de elegir productos que con un solo paso limpien y desinfecten en forma simultánea. Dentro de los productos que están considerados de limpieza y desinfección en forma simultánea, o sea, en un solo paso que veníamos comentando, uno de ellos son los amonios cuaternarios. Hay que solicitar al fabricante que nos aclare, porque tienen que ser, para elegirse, a partir de la 3ª generación, porque la primera y la segunda generación, por ejemplo, cloruro de benzalconio o DG6, estuvieron asociados con algunos brotes hospitalarios que fueron inclusive descritos en la literatura. En Estados Unidos hay muchos brotes descritos por especialmente William Rutala. Hay que tener también en cuenta que los amonios cuaternarios, si bien son muy buenos agentes de limpieza y desinfección, suelen dejar una capa sobre las superficies y hay que retirarla haciendo una limpieza tradicional o utilizando otro producto 1 vez por semana para retirar esa película que se va formando sobre las superficies con el uso continuado de este producto que es el amonio cuaternario. Otro producto que también es muy bueno y que es de elección es el peróxido monosulfato de potasio estabilizado o el peróxido sulfato de potasio, que por lo general
se reconstituyen según las marcas comerciales con agua o con un polvo activador, que es el monopersulfato de potasio, y que una vez reconstituido tienen un tiempo de duración aproximado de 24 horas, a lo sumo 48 horas. Son de elección porque prácticamente son no solamente de amplio espectro, casi son desinfectantes de alto nivel aptos para superficies, que creo que son los únicos aptos para superficies, porque otros que son desinfectantes de alto nivel son de alto riesgo para usar en superficies por los vapores tóxicos que pueden emitir. Y hay que recordar que para el monopersulfato de potasio, la presencia de materia orgánica no interfiere en la acción del producto. Otro producto disponible es el dicloroisocianurato de sodio o trocloseno, con la incorporación de un detergente compatible que, por esta razón, se produce una acción de desinfección y limpieza en forma simultánea. El producto detergente remueve la grasa y limpia, y el trocloseno o dicloroisocianato de sodio produce la desinfección, ¿sí? Es apto para Clostridium difficile, y este trocloseno es una molécula orgánica que va a liberar cloro como ácido hipocloroso en la cantidad precisa y necesaria. Y lo que es importante es que es uno de los pocos productos que permite a un clorado incorporarle un detergente sin que eso produzca una incompatibilidad. Después tenemos uno de los últimos productos disponibles en el mercado, el peróxido de hidrógeno acelerado. Es muy efectivo contra amplio espectro de microorganismos, se puede usar en aguas duras, en mobiliarios que sean delicados, como por ejemplo pantallas de computadoras, a través de pequeñas toallas de papel impregnadas en este peróxido de hidrógeno acelerado, y es poco nocivo para el medio ambiente porque se descompone en oxígeno y agua y no requiere ninguna medida de protección personal para las personas que la están utilizando. También es un producto que desinfecta y limpia de manera simultánea, porque contiene un tensioactivo. Y ahora vamos a hablar de aquellos productos que son los tradicionales, pero que requieren que primero uno realice una acción de limpieza con una solución detergente, que son los clorados. Según la formulación y el tiempo de permanencia en actividad de cloro disponible, los clorados se van a clasificar en clorados estables o inestables. Pueden ser de nivel alto o de nivel intermedio según la concentración. En desinfección hay 3 niveles: nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto. En el caso de los clorados, estos niveles van a estar determinados por la concentración. Dentro de los clorados inestables, el más frecuente y el más común, que pueden accederse y que siempre está disponible en los hospitales, por lo general, es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio o lavandina de uso doméstico, por lo general, se provee en el mercado en una concentración de 5.5 a 6%. Si la tenemos al 6%, como para que se tenga una idea, esto representa 60.000 partes por millón de cloro activo, o 60 gramos de cloro activo por decímetro cúbico. Cuando estamos hablando de elementos no críticos, es decir, que no van a entrar en el torrente sanguíneo, no van a estar en contacto con piel lastimada de los pacientes o con mucosas, es decir, la cantidad que necesitamos para hacer la limpieza hospitalaria, ¿sí? Vamos a utilizar 20 centímetros cúbicos de esa lavandina doméstica concentrada en 10 litros de agua. Para cuando vamos a hacer un proceso de desinfección de algún elemento semicrítico, como por ejemplo las chatas usadas en pacientes quemados, o algún elemento de terapia respiratoria que se usa en un paciente adulto, porque en pediatría esto no se puede utilizar, porque pueden quedar partes de cloro por mal enjuague y esto puede ser muy riesgoso para los niños. Podríamos utilizar 130 centímetros cúbicos en 10 litros de agua, y en aquellas instituciones que no utilizan antisépticos envasados comercialmente, que tienen control de aire en el momento del envasado y fabricación, y tenemos que, digamos, los antisépticos son provistos en bidones grandes y hay que fraccionarlos en el hospital, la desinfección de esos frascos que se van a rellenar en la institución requiere, según la Organización Mundial de la Salud, de la utilización de una concentración de cloro muy alta, que ronda las 1000 partes por millón de cloro libre. Desde esta lavandina doméstica comercial vamos a necesitar 200 centímetros cúbicos en 10 litros de agua. Esto es simplemente una idea, porque hay que estudiar en cada país cuál es la concentración de la lavandina doméstica y a partir de esa transformarla en partes por millón y a partir de ahí empezar a hacer las diluciones.
Dentro de los clorados estables tenemos el dicloro isocianurato de sodio, que tiene diferentes marcas comerciales, también el closidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio, que es un derivado del cloro, es estable, una vez diluido puede estar en su envase original durante 3 meses, se diluye a razón de 15 centímetros cúbicos por litro de agua, y suele, como no deja residuos tóxicos, se puede utilizar para la desinfección también de elementos semicríticos, por ejemplo, terapia respiratoria, que van a ser administrados y utilizados con niños o con bebés. Vamos a hablar ahora de los métodos, del método de limpieza. En realidad, una vez que tenemos definido el producto, siendo lo ideal y recomendándole siempre que utilicen un producto que limpie y desinfecte en forma simultánea, porque cuando ustedes sacan los costos y analizan los tiempos empleados para realizar la práctica, realmente resulta costo efectivo. La recomendación es realizar la limpieza en una sola dirección. Primero se inicia por los bordes y zócalos, y después se vuelve a entrar desde el fondo hacia la puerta de la habitación, y como ustedes ven en este dibujo, en forma de zigzag, se va, tratando de no pasar 2 veces por el mismo lugar, se va terminando hasta llegar a la puerta. Un sistema de limpieza en S o en zigzag. Lo primero que se va a limpiar son las superficies que están cerca del paciente, porque este dibujo muestra la limpieza del piso, y el entorno ya debería estar limpio y desinfectado. Se recomienda que no se utilicen métodos secos, ni escobas, ni escobillones, ni gamuzas, ni plumero, porque movilizan partículas de polvo. Las partículas de polvo pueden contener un hongo ambiental muy importante, sobre todo para pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, que es el Aspergillus, en sus variedades, en sus diferentes variedades, Niger, Flavus, Fumigatus. Esto que estuvimos hablando de lo que implica la higiene y desinfección del medio ambiente. Recuerden que el término higiene, en su acepción en inglés, está incluyendo la desinfección. Como no es igual en nuestro idioma, lo que estamos haciendo es desglosarlo nosotros. Pero cuando ustedes lean higiene en una publicación de habla inglesa, recuerden que está así incluyendo de por sí la palabra la desinfección también. Esta es una de las últimas publicaciones, marzo de 2015, de Infection Control Today, que hace un detalle muy, muy específico, y de todos modos repite lo que estuvimos hablando, respecto de la importancia de hacer una buena higiene y desinfección en áreas que son muy especiales, como el quirófano y las unidades de cuidados intensivos, haciendo especial hincapié en lo que es el entorno del paciente, como estuvimos hablando antes. O sea, la cama, el botón de llamar a la enfermera, los monitores, los pies de sueros, las barandas, etc. El personal de limpieza es un personal que tiene que tener un entrenamiento específico para las tareas de higiene y desinfección de superficies hospitalarias, y tiene que tener un curso teórico y práctico, porque no solo tiene que aprender los productos que va a utilizar, cómo los va a diluir, cómo los va a usar. Por ejemplo, tiene que aprender que si va a utilizar hipoclorito de sodio, no puede usar agua caliente, porque va a despedir un vapor tóxico, que es el tialometano, que es cancerígeno animal. Que la lavandina no la puede dejar preparada y usar al día siguiente, sino que la tiene que preparar en el momento de usar. Lo mismo si utiliza un producto que limpia y desinfecta simultáneamente, cada uno es diferente, cómo lo va a hacer, cómo lo va a usar, pero también tiene que aprender la parte práctica, porque esa parte práctica implica entender por qué, una vez que se terminó de hacer la tarea de higiene y desinfección, tiene que limpiar y desinfectar siempre y cuando no sean descartables los productos que utilizó. Por ejemplo, dejar los trapos de pisos extendidos, los mopos desinfectados con el cabezal hacia arriba. Si ha utilizado rejillas de tela, las tiene que limpiar, desinfectar y mantener secas. Y tiene que aprender que tiene que utilizar un paño o trapo por cada entorno de paciente, y que una vez que introdujo el paño en la solución de limpieza y desinfección, no lo puede volver a utilizar una vez que lo usó. ¿En qué nos basamos para hacer esta última recomendación? Este es un estudio que hizo John Boyce, también un investigador muy importante de todo lo que es higiene de manos y medio ambiente, y él hisopó una mesa de comer antes de ser limpiada y después de limpiarla. Y si uno la ve esta diapositiva, se pregunta y hace como una inferencia y dice, mejor no la hubieran limpiado, porque quedó más sucia después de limpiarla que antes de limpiarla.
La conclusión de John Boyce es que acá tenemos en cuenta productos de limpieza y desinfección, pero no tenemos en cuenta el elemento con el que estamos usando ese producto de limpieza y desinfección, que son los paños, ¿sí?, con los cuales los usamos. Por eso, después de ver esta diapositiva, la conclusión es que uno tiene que preparar las soluciones desinfectantes y de limpieza según la necesidad, porque tienen un tiempo de vencimiento, que generalmente no supera las 24 horas, salvo excepciones. Y que solo tiene que introducir el elemento con el que va a limpiar, el trapo, el mopo, las rejillas de microfiber que siempre son de elección porque son antibacterianas, o cualquier otra rejilla que estén utilizando en la solución de limpieza o desinfección, y no una vez que la usó sobre una superficie ya no la puede volver a introducir en la misma solución de limpieza porque la va a contaminar. Por cada entorno del paciente tiene que utilizar un trapo limpio, seco y desinfectado. Y si en una unidad de internación hay 30 camas, la mucama o el personal de limpieza tiene que ingresar a hacer la limpieza de esa unidad con 30 trapos o paños o rejillas limpias, salvo que use material descartable, uno para cada unidad de internación. Una vez que terminó de utilizar ese paño en la limpieza y desinfección de ese entorno del paciente, lo tiene que poner en una bolsa para lavar y desinfectar, y no lo puede usar en la cama de otro paciente. Es decir, tenemos un paño, trapo o rejilla limpia, tipo microfiber o común, exclusivo para cada cama de paciente. Y tiene que llegar a la unidad limpio, seco y desinfectado. Hay alguna excepción que hay que tener en cuenta para la higiene y desinfección, que es que tengamos un paciente que esté afectado por Clostridium difficile, que es un organismo esporulado, y que requiere para la destrucción de las esporas de una dilución importante de hipoclorito de sodio, que tiene que ser de 1000 partes por millón o mucho más. Los estudios de Rutala indican que deberíamos acercarnos a 5000 partes por millón. Las pruebas que yo he realizado en el hospital hacen que esa concentración de hipoclorito no sea compatible con la salud humana, porque el personal de salud y los pacientes, cuando se aumenta la concentración por encima de 1000 partes por millón, ya siente el vapor ciertamente tóxico del hipoclorito de sodio, y es muy difícil de utilizarlo en altas concentraciones, pudiendo haber efectos adversos importantes en el personal de salud y en los pacientes, que pueden llegar hasta un edema de glotis. Por lo tanto, uno tiene que ver si utiliza hipoclorito de sodio en 1000 partes por millón y continuar la limpieza aún con el alta del paciente durante 7 días en esa concentración, previa al lavado anterior con detergente y enjuague suficiente para que las partículas de detergente no puedan interactuar con las partículas de cloro que vamos a utilizar después, y si no, investigar otros productos que limpian y desinfectan, como yo les hablaba antes, por ejemplo, del trocloceno o el peróxido monosulfato de potasio estabilizado, que tienen capacidad también para inactivar al Clostridium difficile. Hay otros productos, como pueden ser el uso de lámparas con luces ultravioletas, o otros aparatos que están vaporizando las unidades de atención de los pacientes con productos en base a peróxido de hidrógeno, pero que tienen como desventaja que el paciente no tiene que estar, llevan un par de horas, y a veces cuando uno trabaja en situaciones donde las camas hospitalarias tienen una alta demanda, no siempre se pueden utilizar esos métodos. También hay que tener en cuenta nuevas tecnologías, por lo menos tenemos que estar abiertos porque hay muchas investigaciones que se están haciendo con nanopartículas de cobre o de plata y con dióxido de titanio, aunque algunas pruebas todavía no concluyeron y fueron iniciadas por Rutala y Werber en el año 2012. The Infection Control Today es una publicación importante que habla del rol que tienen algunas superficies que están cubiertas con cobre. Por ejemplo, las camas, partes que se tocan mucho, altamente tocadas de las camas, que están cubiertas de cobre. Y este pequeño estudio muestra que la tasa realmente baja a casi la tercera parte, de 8.43 a 3.4, serían 11 cada 1000 pacientes día o 5 cada 1000 pacientes día, cuando se utilizan entornos del paciente, como en este caso la cama, que tiene superficies de cobre. También el cobre puede estar en las mesas de comer del paciente, en las superficies
de los tableros de las computadoras, es decir, toda superficie, los pies de suero, toda superficie altamente tocada puede estar cubierta con cobre y se vio que eso tiene una incidencia para disminuir la infección hospitalaria. Por supuesto hay que hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Por supuesto también esta limpieza no puede quedar sin controlar, y hay que controlar, primero si se hace la limpieza y desinfección, y segundo, cuál es la calidad que se le dio a ese proceso de limpieza y desinfección. Una forma de probar si se hace la limpieza es marcar con tintas invisibles que después se ven con una luz ultravioleta y ver si realmente la limpieza se hizo en esas áreas del entorno del paciente que son muy críticas, como muestra acá la diapositiva, el teléfono, el botón de llamar a la enfermera. Otra puede ser hacer un checklist y chequear al azar el carro de limpieza como ingresa, es decir, si entra con los paños que tiene que ingresar, y después al azar una habitación para ver si se cumplen los procesos de limpieza y desinfección que están protocolizados en la institución, ver si se limpian los picaportes, las llaves de luz, aquellas zonas altamente tocadas, y después para la calidad tenemos técnicas microbiológicas y una técnica química que está siendo muy usada últimamente, que es la bioluminiscencia por ATP, o adenosín trifosfato. Acá tenemos como modelo, por ejemplo, un checklist o pauta de cotejo para controlar, en primer término, el carro de limpieza y en segundo término, cómo se limpia la habitación del paciente, el sanitario, o sea, el baño de la habitación y los pisos, ¿sí? Esto es para chequear al azar, no, o sea, el carro se puede chequear una vez por día y se chequea una habitación por día, no todas, porque es imposible hacerlo. Pero con eso, después de un tiempo, ya vamos a tener un elemento que nos sirve para educar cuando detectamos errores al personal de limpieza y también para tener una idea de si se están cumpliendo todo lo que está protocolizado respecto de los pasos de la higiene y desinfección de las unidades de internación de los pacientes. Acá tenemos cómo se haría el análisis de bioluminiscencia de ATP y se pasa un hisopado por la superficie de la cual se va a tomar la muestra, ese hisopo se coloca en un tubo de reacción y ese tubo se coloca dentro de un aparato que se denomina luminómetro y que va a dar los resultados en unidades relativas de luz. En reglas generales se acepta que haya menos de 500 unidades relativas de luz como una considerada buena la limpieza, con cuidado cuando tenemos de 501 a 999 unidades relativas de luz, y tenemos que rechazar, porque la limpieza es mala, cuando tenemos más de 1000 unidades relativas de luz. Finalmente, como estrategia, tenemos que reconocer que la higiene y desinfección del hospital o de las instituciones de salud puede ser un problema, y por lo tanto hay que percibir ese riesgo, el riesgo de omitir pensar que esto no es importante, ¿sí? Hay que convertir la higiene y desinfección de las superficies del entorno del paciente en una prioridad institucional, creando su cultura y planificando estrategias en equipo, y también, por supuesto, liderar esas estrategias en equipo. ¿Quiénes van a ser los líderes? Nada mejor que el personal de limpieza. Si alguien dentro del personal de limpieza se puede constituir el líder, y puede comprender que la higiene del entorno del paciente es un arte, y que ese personal de limpieza es un artífice de ese arte, vamos a darnos cuenta de que ellos van a sentirse importantes dentro de lo que es la atención de los pacientes, y por eso que tenemos que brindarle al personal de limpieza conocimiento y reconocerle que ellos tienen un alto esmero y una alta dedicación a la práctica que están realizando. Por eso hay que apoyarlos, integrarlos al equipo de salud, estimular su práctica, porque si tenemos que reconocer que la higiene del paciente es un arte, ellos tienen que estar estimulados para practicar adecuadamente ese arte. Y por supuesto, no solo nosotros, sino también los pacientes tienen que estar agradecidos de esa práctica que ellos están realizando de manera tal que la vamos a considerar un arte, porque se llega a la perfección. Este personal de limpieza entonces tiene que tener jerarquizado su rol en cuanto a la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Tiene que ser educado teóricamente y prácticamente, y tienen que entender que su práctica tiene que ser monitoreada y que los resultados del monitoreo van a ser usados para retroalimentarlos. Es decir, vamos a discutir con ellos lo que encontramos y vamos a permitir que participen en esta discusión, que es mejorar la higiene y desinfección del entorno del paciente, de modo tal que se constituya en un arte específico de su trabajo.
Bueno, muchas gracias.